No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la comunidad. Sabemos que hay un trabajo enorme detrás de esto. La gente, el público ve una parte, va a ver una parte, los videos también, pero que hay un trabajo enorme. Así que no, soy el agradecido, soy yo de estar participando de esta presentación. Eh, bueno, y en ese contexto les quiero sincerarme, ¿ya? Esta presentación yo no la hice solo, no, pues finalmente esta sesión está hecha para los papás, los padres, los tutores que trabajan y que tienen que, de cierta manera, luchar con este Microsoft 365 que hoy día con el cual tenemos que comenzar a trabajar también de cierta manera nosotros. Y voy a llamar a una persona muy especial, Tomás. Acércate bien. Él es Tomás, él es mi hijo, él está en tercero básico, primaria, para los que están en el resto de Latinoamérica. Bueno, y él finalmente también nos hemos ayudado mutuamente en Microsoft 365. Entonces finalmente vamos a trabajar juntos y de hecho él me ayudó a hacer la presentación, ¿cierto, Tomás? Sí. Me ayudó a hacer la presentación, hizo unos dibujitos, hicimos unos memes juntos, así que vamos a compartir con esto. Y de él, particularmente la cuenta que vamos a utilizar en algunos ejemplos para enseñarle a los papás cómo superar ciertas cosas importantes de Microsoft 365 y podamos trabajar. ¿Me prestas tu cuenta, Tomás, del colegio? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Tomás. Tomás, bienvenido. Muchas gracias. Te estás saludando. Listo, Tomásito, gracias. Bueno, esa era un poco la idea. Esta es una charla para padres y como para padres a veces no necesariamente todos estamos cercanos a este mundo tecnológico y no necesariamente tenemos que estar tan cercanos finalmente a esta herramienta propiamente tal. Esta charla en particular, muchachos y muchachas, la quise hacer particularmente una visión bien de padre. Yo soy papá de tres chicos, de una niña mayor y de dos niños. El menor es Tomás, que estaba acá con nosotros. Y particularmente uno de los desafíos que tenemos como padres es que tenemos que interactuar. Hemos vivido toda esta contingencia de este bicharraco que anda dando vuelta por ahí y que en ciertas zonas ha sido más fuerte, en otras zonas no tanto, y particularmente en Chile nos ha tocado estar en trabajo y en educación remota mucho tiempo. Por lo tanto, esta charla la quiero hacer con bastante particularidad en el sentido de que, como su nombre lo dice, tiene que ver con cómo nos atacó esto, pero con una visión bien de padres, o sea, bastante bien de padres desde el punto de vista, ni siquiera lo quiero hacer como experto en Microsoft 365, me quiero sacar la capa de consultor y quiero mostrar algunos elementos que son fundamentales, que creemos que son pequeños datos, pequeños elementos técnicos que podrían ayudarnos nosotros como padres a conllevar mucho mejor la educación de nuestros hijos en línea, ¿ya? Así que voy a comenzar. Nuevamente, agradecimientos a todas estas comunidades que nos permiten llegar a tantos lugares. Yo sigo a Lulo TV en YouTube, Uisi Blog, que finalmente es lo que está llevando Rodolfo, que me fascina la forma en cómo él comunica, qué se dice la TAM. Point Call finalmente siempre he estado trabajando, poniéndome al servicio de esta gran comunidad. Y obviamente de nuestros colegas de Innovel, que siempre vamos a estar presentes. Y ojalá sigamos tomando fuerza con este Microsoft 365 Live, que ya vienen nuevas novedades por ahí cerca. Bueno, después de estos agradecimientos, quiero presentarme. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela, soy Principal Mentor de SPOX, una compañía de servicios dedicada a la tecnología en Chile. Aquí están mis redes sociales. Durante casi 10 años fui también MVP Microsoft. Y eso también me llevó a llevar esto más allá de simplemente trabajar en esto, sino también llevarlo a comunicar, a educar en las comunidades técnicas. Y aquí les dejo la referencia de mis redes sociales con las cuales ustedes pueden interactuar directamente: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ahí está mi correo por si necesitan algún dato y obviamente el canal de YouTube, ¿ya? Y partamos. El foco principal de esto: las clases online nos están volviendo locos o locas, dependiendo si son las madres o las tutoras las que están participando y que se llevan gran parte de esta labor.
esto, como les comentaba yo, tiene que ver con consejos técnicos y prácticos muy relacionados a más allá de lo que yo podría estar visualizando como consultor Microsoft 365, consultor Microsoft, de una mirada como padre. ¿Qué elementos particulares yo podría utilizar para estar más relacionado finalmente con lo que está pasando con mi hijo? Rodolfo, hace unos minutos atrás nos dio unos tips súper interesantes respecto a cómo tenemos que conllevar y tenemos que enfrentar esta dinámica de estar trabajando con el Teams en las clases. Pero sin embargo, la educación de nuestro hijo no solamente es la clase misma, son las tareas, las comunicaciones, todo esto ocurra finalmente con las redes sociales. Entonces, en eso particular, finalmente yo quiero también hacer un aporte, porque creo que es interesante conocer otras perspectivas, además de lo que nos puede entregar Microsoft Teams, que hoy día es fundamental. Y entrando un poco de lleno a lo que vamos a ver hoy día, voy a ir particularmente a un gran ampliado. Primero, Microsoft Teams no lo es todo, ¿ya? Es fundamental. Creo que es base fundamental de lo que hoy día lo están haciendo muchos chicos en clase, ya sea en educación primaria, secundaria o en la educación superior. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tenemos a disposición como padres una herramienta que es mucho más completa, una herramienta que es mucho más amplia y que nos da la facilidad de poder generar, controlar ciertos elementos fundamentales de educación de nuestros hijos, ¿ya? Y para eso tenemos que tener una mirada respecto a lo que es colaborativo Microsoft 365, que es lo que trabajo con mi curso, trabajo con los profesores, y también elementos que son de productividad o de educación personal, que son herramientas que yo puedo empezar a utilizar también, ¿ya? Entonces, particularmente quiero, después de tener esta mirada global y esta mirada, la separación de la mirada colaborativa y personal, quiero tocar 4 puntos que creo que desde el punto de vista de como padre me parece interesantísimos lograr. Uno, cómo yo como padre me notifico de cosas que pasan en el contexto de la educación de mis hijos. Planificación. O sea, nosotros sabemos que las pruebas están agendadas, las clases están agendadas, que hay tareas, hay módulos de tareas que seguramente, de hecho, vieron en alguna de las charlas anteriores, pero cómo yo apoyo a mi hijo a que también aproveche esas herramientas de planificación. Las vamos a ver con Chudú. Cómo también le damos el camino a nuestros hijos o nosotros mismos utilizar las herramientas de notas y apuntes a través de OneNote. Y por último, algo que yo lo encontré fantástico, que es poder utilizar cosas que tan muy escondidas quizás en Microsoft 365, particularmente en PowerPoint, para poder generar y emular algo que siempre los chicos hacían en el colegio y que hoy día lo perdieron, que son finalmente la posibilidad de presentarse frente a su curso, de hacer una disertación, de hacer una presentación sobre los planetas, de las células. Hoy día, ¿cómo puedo solventar eso cuando estamos en esta modalidad semipresencial o remota, como estamos en muchos lugares del mundo? ¿Ya? Entonces, particularmente vamos a recorrer eso y lo vamos a recorrer. A mí las láminas me sirven mucho de referencia, pero finalmente lo que queremos hacer es que revisemos en la práctica, en un sitio, ¿ya? Y lo primero que quiero es contarles que claramente Teams no lo es todo, obviamente. ¿Por qué? Porque Teams es una herramienta, es base fundamental para el día que estamos viviendo, tal como lo comentaba antes, pero sin embargo tenemos Outlook para el correo electrónico, tenemos OneDrive, tenemos las herramientas de ofimática, tenemos OneNote, tenemos To-Do, tenemos SharePoint que le podríamos sacar mucho provecho. Quizás no tengamos la posibilidad de recorrerlos todos y sobremanera porque hemos tenido charlas fantásticas donde hemos visto cada uno de los elementos y cómo también los docentes, profesores, maestros tienen la capacidad de fabricar contexto con estas herramientas. Pero que como esto es una mirada más de padre, quiero mostrarles qué cosas nosotros deberíamos tener como contexto relacionado con el contexto de educación y el contexto de contenido que hoy día están manejando nuestros hijos. Voy a pasar a presentar. Vamos a empezar a jugar acá. Vamos a jugar primero con otra cuenta. Aquí vamos a jugar con la... Aquí ustedes ya vieron, le pedimos prestado la cuenta a Tomás del colegio. Lo primero que vamos a ver, si estamos trabajando en una modalidad browser, por ejemplo, que la estoy yo acá. Tengo mis equipos que, dependiendo del colegio, le va a dar ciertas estructuras de curso, de asignaturas, ¿ya? Pero finalmente tenemos todos los elementos particulares que están acá.
Pero no lo es todo, obviamente. Ya es fantástico tener el equipo, tener el calendario con todas las clases, particularmente tener la posibilidad de visualizar las tareas, que ya la vimos en otras charlas, cómo se pueden ir trabajando. Ya, pero particularmente acá me quiero ir a una parte fundamental de acá, que es visualizar qué otras cosas tenemos disponibles. ¿Ya? Y en estas otras cosas disponibles, particularmente quiero que echemos un vistazo al portal de Office. ¿Ya? En el portal de Office, office.com o portal.office.com, nos vamos a encontrar con un gran resumen de lo que están viendo nuestros chicos. Tengo la suerte de que hoy día los dos papás estamos en casa con nuestros hijos, ¿ya? Yo trabajando remotamente, mi señora también, mi esposa, ella muy dedicada también a estos temas, ¿ya? Particularmente. Ahí un saludo especial para ella porque finalmente es ella la que está viendo todo esto diariamente. Sin embargo, hay papás que finalmente a lo mejor no están todos los días con su hijo y necesitan saber qué ha ocurrido. En el portal de Office, en office.com, cuando estamos vinculados con la cuenta de nuestro hijo, lo primero que vamos a visualizar es todo lo que él ha trabajado, todo lo que ella ha trabajado particularmente. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de estar visualizando todos los últimos guías, todo lo último que se abrió en las clases, todos los últimos documentos, incluso hasta las tareas que pudo haber entregado. ¿Ya? Tenemos una zona donde yo veo las últimas novedades particulares y todos los últimos documentos y particularmente quién ha enviado y las profesoras que han enviado. Entonces, es fundamental entender que ya en el portal de Office tenemos elementos particulares que nos ayudan a estar al día con lo que pasa con nuestros niños y niñas cuando están trabajando en el contexto de Teams. Este portal que estamos viendo acá, finalmente me muestra, independiente de donde se haya logrado la actividad de enseñanza, que ya hemos visto en las otras charlas, que puede ser en el mismo Teams, pueden ser en OneNote, pueden ser en la zona de tareas, cualquiera sea el punto de control o sea el punto de interacción directa, finalmente en el portal de Office nosotros vamos a tener la posibilidad de ver toda la relación documental, por así decirlo. ¿Ya? Quizás para los papás que a lo mejor ya trabajan con esta herramienta, sus trabajos, va a ser más obvio. Sin embargo, no todos trabajan con la misma herramienta. Por lo tanto, esto es súper útil que ustedes lo visualicen. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá en el portal? En el portal lo primero que vamos a ver es que tenemos la posibilidad, si la licencia del establecimiento educacional así lo permite, tener la posibilidad de instalar las aplicaciones de Office. Eso también es súper interesante, ¿ya? Porque muchos colegios, muchas escuelas finalmente han determinado elegir el tipo de licenciamiento completo que va a permitir también que los niños y las niñas tengan disponibles las herramientas ofimáticas de escritorio, no solamente la versión online, Word, PowerPoint, Excel. ¿Ya? ¿Qué otro elemento particular tenemos que vamos a ir revisando con detalle también? Por ejemplo, la posibilidad de ir viendo las asignaciones del día, las tareas del día. Tareas del día que a lo mejor yo como padre podría ir trabajando particularmente, ¿ya? O también las tareas que por alguna situación particular se le han entregado, ¿ya? Tengo una visualización completa del calendario y también puedo ir visualizando, ¿ya? Algunas tareas que yo puedo ir creando o que quizá en la asignatura se les fue entregando. Por lo tanto, el portal también me entrega eso. Probablemente estas tareas también aparezcan en el módulo de tareas de Teams. Por lo tanto, también esto es una buena forma de yo como padre estarme enterando. Yo creo que finalmente el valor fundamental es enterarme qué está pasando en la educación de mi hijo y tengo algo concreto. Y esto finalmente también me lo entrega el portal de Teams. Y fundamental entender que Microsoft 365 o Office 365 para educación no es solamente Teams, no es solamente este portal, sino que tiene a disponibilidad todos estos elementos que estamos visualizando acá, todas estas aplicaciones. Tenemos el Outlook para recibir los correos de los chicos, el OneDrive, el OneNote que vamos a ir a revisar en particular, SharePoint, que podrían utilizar los chicos más grandes quizás o incluso apoderados, lo utilizan a veces como módulo repositorio para eventos totalmente distintos a los académicos. Centros de padres podrían crear su propio sitio en este lugar. Hay varias ideas que se pueden ir dando a la luz. Sin embargo, aquí tenemos un montón de aplicaciones que nos van a servir mucho para ir conociendo lo que sucede. El portal es lo primero.
Y otro interesante, es súper interesante que a mí me ha tocado revisarlo, a mi esposa también le ha tocado contar, sabemos que hay una tarea sobre los planetas, sabemos que hay una tarea sobre las células, pero no sabemos dónde está o no lo encontramos en los archivos de la clase, no lo encontramos en el correo electrónico. La gracia que tiene este buscador es que nos permite particularmente, por ejemplo, buscar sobre una palabra cualquiera. Y esto va a tener la posibilidad de buscar en todo el contenido que esté disponible en un correo electrónico, que esté en el Teams, que esté guardado en un SharePoint y encontrar, por ejemplo, estas evaluaciones sobre las figuras, hay una PPT sobre los poemas que tiene esta palabra clave e incluso existe una guía de ejercitación. Entonces es trascendente. Aquí veo todo, aquí lo puedo ver separado por archivos y por sitios en el caso que se trate de los Teams particularmente. ¿Ya? Aquí probablemente todo venga desde el correo electrónico. Entonces es trascendente porque finalmente a veces, estamos en línea, completamente, muchos ejercicios en línea, pero claramente hay situaciones donde nosotros no podemos despegarnos y así lo han entendido ciertos establecimientos, de que los niños tienen que seguir no solamente trabajando con un teclado y un mouse, tienen que seguir reforzando la idea de la escritura y para eso a veces hay que imprimir las guías. Y uno a veces se le pierde las guías, se le pierden a uno los documentos del trabajo, no se van a perder a los niños las guías. Entonces, claro, para los niños más grandes, que ya están en secundaria, por ejemplo, o en educación superior, ellos tienen una herramienta acá. Pero para nosotros como padres, con los pequeños, con los más pequeños, donde tenemos que darle asistencia, esto se transforma en una herramienta fundamental. ¿Ya? Eso les quería presentar desde el punto de vista del portal, para que entendamos que Microsoft 365 en general no es solamente una cosa, ¿ya? Y vamos a tener acceso al correo electrónico y todos estos detalles que vamos a ir visualizando particularmente, ¿ya? Ahí ya vimos la demo. Contenido colaborativo y personal. Esta es otra gran mirada que tenemos que entender. Es conceptual, no es tan de la funcionalidad. Estos dos dibujitos los hizo Tomás. Tomás quería participar en esta presentación, no solamente saludándolo, sino también particularmente haciendo algunos dibujos ahí de Catch-a-Light. Hizo estos dos dibujos que representan el mundo en el colegio, el contenido colaborativo que ellos tienen con sus teams, con sus compañeros, y el lado de las clases. ¿Por qué lo comento? Porque todo el contenido que nosotros visualizamos hoy día en clases, en Teams, las fichas, las guías que entreguen los profesores, las tareas, a veces son elementos colaborativos. Pero eso no implica que hay ciertos elementos de contenido, ciertas funcionalidades que son de carácter personal, que debiésemos aprovechar. Debiésemos aprovechar no solamente para nosotros ayudar a los más pequeños, sino también para que los chicos más grandes de secundaria o de educación superior tengan la capacidad de administrar su educación, de administrar ciertas, por así decirlo, hábitos de estudio o de organización que le permitan trabajar. Y eso particularmente hay que tenerlo en cuenta porque a veces los papás tienen miedo a interactuar con esta herramienta. Esta herramienta que ustedes no van a tener la posibilidad de romper nada. Hay que experimentarla. Y aquí algunos elementos importantes que yo les quiero presentar porque hay cosas que son colaborativas, que son la clase, por ejemplo, una clase de Teams es una clase donde todos participan, pero por ejemplo el correo electrónico es algo personal, en el sentido que yo puedo interactuar con él, puedo reenviarme los correos, por ejemplo, mi hijo me puede reenviar sus correos para saber algo de alguna tarea, o mejor, interactuar, por ejemplo, creando tareas propias. ¿Ya? Eso que les mostraba yo previamente, acá en el to-do, particularmente en la gestión de tareas, yo puedo particularmente apoyar a mi hijo para que él, o incentivarlo, para que él mismo vaya estableciéndose tareas particulares. ¿Ya? Entonces, tarea de la casa 2, vamos a dar acá, revisar láminas Durano, ¿ya? Esto de ciencia. Y yo agrego esta tarea. Y él va a tener la capacidad de visualizarla, o si son más pequeños, yo como padre voy a estar atento a esta definición de tarea. ¿Ya? Entonces eso es súper trascendente que lo entendamos. Entonces, primer elemento fundamental, recopilando los primeros minutos. Yo como padre tengo que saber que no solamente Teams, que es Microsoft 365 completo, que lo vamos a ir revisando, y dentro de estas funcionalidades de Microsoft 365 completo,
tenemos elementos fundamentales que son colaborativos y otros son de carácter personal, ¿ya? Y carácter personal, yo puedo ir generando contenidos de organización que ayuden a mis hijos, los más grandes se ayuden a sí mismos, ¿ya? Pasemos a lo siguiente. Aquí empezamos con funcionalidades particulares. Correos electrónicos everywhere. Gran problema de los papás que están trabajando con herramientas en línea con sus hijos. Tenemos correos electrónicos de la empresa. Tenemos correos electrónicos personales. Tenemos correos electrónicos personales 2 para las suscripciones, para pagar las cuentas. Y además tenemos correos electrónicos de nuestros hijos ahora, que dependiendo de la cantidad de hijos que tengan, van a tener cierta cantidad de correo electrónico. Entonces, finalmente, eso es gestionar. Y no solamente gestionar, a enseñar a nuestros hijos a gestionar su correo electrónico, que eso ya es un elemento fundamental que todos los chicos nativamente ya se manejan. Particularmente, este punto lo llamo cómo me ayudo yo desde el punto de vista de la notificación, ¿ya? Y hay dos elementos, porque acá podemos estar hablando la hora completa de correo electrónico, pero hay dos elementos de correo electrónico que, desde el punto de vista como padre, creo que es esencial. Uno tiene que ver con la catalogación de los correos electrónicos. Uno, porque finalmente te recibimos correos electrónicos que pueden ser del profesor principal o profesor jefe, de los profesores por asignatura, de los tutores de acompañamiento del colegio o incluso de correos administrativos del colegio. Entonces, sucede lo mismo que nos sucede a nosotros en nuestras labores habituales con los niños en el correo, y a veces es interesante que quizás yo me notifique de cierta información. Entonces, vamos a revisar dos cosas. Primero, catalogación, y segundo, para ayudarme a mí a notificarme de correo electrónico de mi hijo, las reglas de correo electrónico. ¿Ya? Vamos a pasar a revisarlas inmediatamente. Desde acá nos vamos a ir directamente a Outlook. Recuerden que le pedimos prestado la cuenta a Tomás de su Teams para que hagamos un Teams académico tal como está. Lo primero, las clasificaciones. Cada correo electrónico, si se fijan, yo trato de clasificarlas y él, de hecho, ayuda también a veces, cuando ya tiene más claro de qué se trata, a clasificarlas. Estos colores que están viendo acá no necesariamente tienen que ver con la forma en cómo llegue el correo electrónico, sino tiene que ver más cómo yo lo clasifico, ¿ya? Entonces, particularmente acá yo podría buscar un correo y yo, por ejemplo, sé que esto se trata de una prueba. ¿Cómo yo clasifico? Bueno, yo marco el correo electrónico y en la parte superior tenemos algo que se llama categorizar. Y en categorizar yo ya tengo ciertos elementos ya etiquetados, pero podría crear nuevos. De hecho, podría llegar a transformar estos que existen acá. Si yo quería crear una nueva categoría, en este momento voy a crear una nueva categoría que se llame pruebas. Le doy un color en particular y lo guardo. Y de hecho, inmediatamente queda como pruebas. Ahora, si yo quisiera editar para no tener estos que vienen por defecto, yo podría ir a administrar categorías y en administrar categorías yo podría editar. Este naranja, por ejemplo, va a ser de ciencias. ¿Ya? Este púrpura quizás es un correo administrativo. Y así voy otorgando, voy cambiando las categorías y yo finalmente después en los correos particularmente, ¿ya? Acá puedo decir, este lo quiero categorizar, voy a dejar de marcar el anterior, voy a cargar solamente. Y, por ejemplo, yo sé que este es un correo de la comunidad del colegio. Ahora, ¿cuál es la gracia particularmente categorizar? Uno, me ayudo, porque finalmente yo también tengo que estar revisando los correos de los más pequeños, pero desde el punto de vista de los chicos más grandes, yo puedo estar revisando particularmente y me ayudo a mí mismo. Entonces yo puedo buscar algo, por ejemplo, tráeme todos los correos de inglés, ¿ya? Saco la etiqueta también y me regreso. Acá arriba queda el filtro. ¿Sabe? Quiero traerlos todos nuevamente. Tráeme todas las etiquetas de comunidad de colegio y me traigo todas las comunicaciones que tienen que ver con la comunidad del colegio y que no tienen que ver con algún ramo en particular.
Entonces, estos elementos son fundamentales para que no solamente le transmitamos la forma de ordenar esto a nuestros hijos, sino también nos va a servir mucho a nosotros para ir catalogando y estar informados de lo que esté sucediendo en el colegio. ¿Ya? Voy a volver acá a nuestro inbox. Adicionalmente, yo le estaba comentando, además de la catalogación, es fundamental las reglas. Por ejemplo, situaciones particulares. Yo quisiera que cuando exista un correo de tipo catalogado o que venga de una dirección en particular, que se cree una regla que ese correo se vaya a una carpeta. ¿Ya? Porque no quiero que esté en el inbox y esa carpeta quizás yo la reviso no tan a menudo, no todos los días, y la reviso una vez a la semana. Lo mismo que sucede finalmente con nuestros correos electrónicos. Lo mismo, si hay algún correo en particular que tiene que ver con actividades del colegio, ya, por ejemplo, aquí una actividad del colegio que tenía que ver con el día que celebramos en Chile de los pueblos ancestrales, yo podría crear particularmente, acá en los puntos suspensivos, una regla. Esa regla, finalmente, por así decirlo, es inteligencia artificial, donde yo digo que cada vez que llegue un correo con ciertas características, se vaya a una carpeta en particular. Por ejemplo, si llega un correo de cierta persona, que se vaya a una bandeja en particular. Pero fíjense que para mí lo que tiene bastante utilidad, y lo utilizo bastante, y que de hecho yo trato de personalizarlo, cuando estoy trabajando, me interesa mucho saber ciertas notificaciones, por ejemplo, cuando hay reuniones de padres y tutores, o reunión de apoderados, como le llamamos acá en Chile. Eso, por ejemplo, para mí sería fundamental ir conociendo cada uno de esos detalles. Bueno, ese tipo de detalles, por ejemplo, son súper interesantes porque yo podría crear una regla de reenvío. O sea, yo sé que a lo mejor voy a notificar a partir de, y aquí empiezo a personalizar, creo una regla, abro las más opciones de la regla y puedo crear una regla que no solamente tenga que ver con la recepción de correos de alguien en particular, sino que yo podría decir que esta regla se llame correos de reunión. Que vengan de alguna parte, no, en realidad no, quizás no sea una condición el quien lo envía, ¿ya? Y podría agregar otra condición y podría eliminar condición. Podría decir, ¿sabes qué? La condición no tiene que ver con quién lo envía, tiene que ver con lo que dice en el asunto. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Cada vez que llegue un correo de reunión donde el asunto incluye la palabra reunión, ahí podemos darle otra característica, reunión de apoderados, padres, tengamos nosotros el patrón de cierta manera. Yo quiero que haga lo siguiente. En mi caso particular, como va a haber una reunión o me están citando una reunión respecto a mi hijo, quizás es súper interesante que yo agregue una acción donde yo pueda reenviar ese correo. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿sabes qué? Por favor, una vez que llegue un correo de reunión, me reenvíe ese correo y me lo reenvíe y como ya tengo yo mapeado esto, quiero que me lo envíe a mi correo personal, jandresvalenzuela@outlook.com. Y yo guardo esta regla. La regla, para las personas que no han trabajado necesariamente con reglas de Outlook, porque obviamente esto lleva mucho tiempo, las reglas de Outlook, la gracia es que se ejecutan en el momento que se cumple la condición. ¿Ya? Voy a retomar nuevamente, editando esta regla para que vean también que la puedo editar. ¿Sabes qué? A esta regla la voy a llamar correos de reunión. Y se va a dar bajo una cierta condición, cuando el asunto incluya la palabra reunión. ¿Y qué voy a hacer con ello? Además, la voy a reenviar a reunión. Pero además podría agregar otra acción. ¿Qué acción podría agregar? Podría incluso decir que la quiero categorizar. Y cuando la quiero categorizar, por ejemplo, yo podría definir que, mira, ya tengo algunas categorías creadas. Por lo tanto, yo podría decir, ¿sabes qué? Pero no está ninguna relacionada con la reunión. Y aquí mezclo ambas funcionalidades. Y puedo decir, ¿sabes qué? Cuando
llegue algo como reunión, denle la categoría reunión y va a tener un color en particular. Y lo categoriza como reunión y lo guardo. O sea, además de que me va a notificar porque me lo reenvía a mi correo como padre, voy a tener la posibilidad de que posteriormente, cuando lleguen estos correos, los voy a poder filtrar de acuerdo como lo vimos hace unos pocos minutos. ¿Ya? Entonces, trascendente eso. Eso por el lado del correo electrónico, que quería que viéramos, porque es interesantísimo. Vimos la demo, planificación. Cuando además debes recordar las tareas propias, debes recordar las tareas pendientes del colegio, lo que les comentaba recién, tareas y recordatorios. A pesar de que está un poquito escondido, tal como lo vimos recién desde la página principal de Office, ya, acá, puedo ir generando tareas o le pueden ir llegando tareas a los niños. Hay que tener bien en cuenta que estos elementos también los puedo visualizar también desde Teams. Por lo tanto, cuando yo quiero ver todas las tareas, también acá abajo en el portal, cuando estamos estableciendo el foco en To Do, me voy a administrar todas las tareas y me voy a un escenario donde veo todas las tareas, absolutamente todas. Súper interesante porque veo las tareas que yo agregué, veo tareas que tienen que ver con lo planificado en clases, con lo que está asignado para mí y propiamente las tareas que yo he declarado y que son parte de lo que yo puedo ir estableciendo. Además de las tareas, como tal, yo las creé con un simple título, yo podría finalmente determinar, ¿sabes qué? Quiero que recuerde la próxima semana esta tarea porque es una tarea que vence en tal fecha. Vence el 14 de julio. ¿Ya? Y le podría dar una categoría. Y fíjense, aparecen nuevamente nuestras categorías. ¿Por qué? Porque esto es de Urano y tiene que ver con ciencias. Insisto, estas son herramientas del mundo de la productividad personal de los estudiantes. No estamos afectando absolutamente nada de la comunidad, no estamos afectando la clase, no estamos afectando contenido de las clases. Estas son herramientas que los chicos y chicas pueden tener a su favor para ayudar en su planificación, ya que van a estar muy conectados probablemente, ojalá no lo estuvieran tanto, pero ya que van a estar conectados, pueden encontrar en estos elementos una ayuda importante para poner en común información con el resto, con sus compañeros, o también con lo que estamos viendo hoy día, que finalmente ponernos en común a nosotros como padres, ¿ya? Incluso las tareas pueden tener un correo electrónico, pueden tener un texto descriptivo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas en ese sentido, ¿ya? Y finalmente queda grabado. Y cada una de las tareas yo también la puedo organizar y le puedo identificar como importantes, ¿ya? O favoritas, de tal manera que también empiezan a aparecer acá. Si yo creara una tarea, por ejemplo, una tarea que fuera tarea, ejemplo, de charla, vamos a darle este nombre, sea allá, sea en el portal que vimos recién, o sea aquí mismo, acá, por ejemplo, y si yo digo que esta tarea vence hoy, ¿qué va a suceder también? Es que voy a terminar de cerrar, va a quedar, la vamos a dejar también incluso como importante, para tener dos importantes, ¿ya? Y otra de las cosas que también voy a ir viendo acá es que voy a ver también el vencimiento en My Day también, más adelante, ¿ya? Una vez que empiece a revisar las tareas, voy a verla también en My Day. Si yo regreso al portal, al portal de Office, voy a volver nuevamente acá. Si se fijan, tengo las tareas. No importa dónde estemos, finalmente toda la información se va a estar visualizando. Si yo voy a Teams particularmente, recordemos que tenemos en Teams, ya lo vimos en alguna de las charlas, una sección de tareas. Aquí tengo las tareas asignadas de los profesores.
Por lo tanto, no se van a mezclar necesariamente. Entonces, por eso yo un poco el llamado a los padres, madres y tutores a que experimenten con esto, porque, claro, uno podría estar anotando en un cuaderno, podría estarse anotando en su teléfono, pero si estamos utilizando, y sobre todo si estamos apoyando a los más pequeños como Tomás, que vieron ustedes acá recién, quizás lo ideal es que yo esté utilizando la misma herramienta para que él también esté visualizando en la forma en cómo se trabaja. ¿Ya? Eso por el lado de tarea y recordatorio. ¿Y por qué? Porque los recordatorios finalmente se van a ir ejecutando como elementos trascendentes dentro de la herramienta también, como notificaciones de pantalla, como anuncio de lo que hoy día se espera, de lo que hoy día se espera terminar. ¿Ya? Entonces es interesante conocerlo desde ese punto de vista. Otro elemento que es fundamental, lo vimos en detalle, lo vimos en detalle en la mañana, como nuestros expertos nos mostraron cómo los profesores también pueden ir incentivando el uso del OneNote. Es esto, a partir de este meme, que usted no toma apuntes en cuaderno físico, tomamos apuntes en cuaderno físico, pero también podemos tomar apuntes en OneNote, porque finalmente tenemos la posibilidad de definir una estrategia jerárquica de contenido, ayudar un poco al pensamiento estructurado, a los mapas mentales. Y en este sentido, es una herramienta que quizás como padres también a lo mejor la conocemos desde el punto de vista de nuestro trabajo, pero también finalmente es algo que está disponible para los chicos. Quizás los más pequeños, y por eso aquí van a ver un bloc de notas más vacío en el caso de Tomás, los más pequeños quizás va a ser más complicado que tengan, pero los más grandes, los chicos de secundaria, de educación superior, es fundamental que puedan organizar sus mapas mentales, sus clases de una forma distinta. Por eso, lo que hice particularmente para esto es que emulé particularmente en mi propio, en mi OneNote corporativo, algo que podría ser un buen ejemplo, ¿ya? Particularmente, OneNote es un cuaderno, es la evolución del cuaderno en papel, ¿ya? El cuaderno en papel que tiene marcas, pero finalmente nosotros lo podemos transformar. El orden, la verdad que depende mucho de cada uno. Particularmente para mí los cuadernos debiesen ser por asignatura. A alguien a lo mejor define que un cuaderno es más genérico y las secciones son por asignatura. Pero en particularmente, considerando que yo quiero ordenarme de las notas o de las materias que tiene Tomás en el colegio, me interesa ver los cuadernos por asignatura. Entonces, yo puedo crear un cuaderno. ¿Cómo creo un cuaderno? Lo creamos desde, voy a mostrar el Teams de Tomás, ¿ya? Un nuevo bloc de notas o un nuevo cuaderno. Finalmente, yo empiezo a crear estos elementos. Una vez que lo creo, puedo ir creando secciones. Después que creo estas secciones, puedo ir creando páginas, ¿ya? Ahora, como ya creé el bloc de notas, el cuaderno, yo aquí podría crear particularmente quizás un tercer semestre, no, quizás no, pero quizás podría crear otro elemento. Podría crear quizás una nueva sección que se llame resumen del año. ¿Ya? Y en este resumen del año yo podría irlo dividiendo particularmente, lo voy a bajar acá, resumen del año, y este resumen del año voy a crear una primera página de esta sección del cuaderno que se llame módulo 1. Y en este módulo 1 puedo finalmente ir creando otros elementos. OneNote es fundamental no solamente, insisto, no solamente para que nosotros incentivemos que ellos tengan la posibilidad de empezar a estructurar notas por asignatura, que puede ser una buena forma, sino también porque OneNote se comunica finalmente también con Teams y podemos tener disponibles estas notas posteriormente en Teams. El OneNote como tal, como hoja de... como la va a permitir, entre otras cosas, agregar tablas, nos va a permitir, tal como veíamos acá, agregar imágenes, texto, permite que quienes tengan la posibilidad quizás de usar un lápiz digital, es poder escribir hasta posteriormente, nos va a permitir hacer un montón de otras cosas, entre ellas insertar imágenes, insertar vínculos, insertar un audio en particular. ¿Ya? Si yo quisiera empezar a grabar también, permite tener una interacción muy directa donde los mismos chicos pueden empezar a agregar emojis,
Y la versión escritorio también es mucho más potente porque incluso va a permitir que podamos grabar video, ¿ya? Grabar audio con video de respecto a lo que estemos haciendo. Entonces, es fundamental lo que podemos llegar a hacer también con OneNote. Como papás, esta es una herramienta que está disponible. Lo mismo, me voy nuevamente a lo primero que les dije en los primeros puntos al principio. Cuando ustedes trabajan en OneNote, cuando ustedes van a crear por primera vez un OneNote en el Microsoft 365 sus hijos, ustedes no están interviniendo en nada de la clase, en nada de su clase en Teams, ni de sus compañeros. Finalmente, lo que van a estar haciendo es que van a estar generando una instancia de apoyo educacional en el ámbito solamente de sus hijos. Posteriormente, los más grandes, incluso los más pequeños, si nosotros les ayudamos particularmente a esto, nosotros podríamos hacer posteriormente que estas cuadernos, estas secciones, nosotros podríamos llegar a compartirlos, ¿ya? Podríamos compartir particularmente para que esté disponible para un trabajo grupal, por ejemplo, ¿ya? Y todo el grupo podría generar una colaboración en este trabajo grupal. También podría ser una forma, ¿ya? Entonces, son elementos que aquí después uno tiene que empezar a dejar y descansar a la imaginación, ¿ya? Uno puede dibujar, como pueden ver acá, con diferentes colores. Puede borrar, tenemos la coma acá, la coma de borrar. Podemos destacar algunos elementos, si así se requiere. Incluso una de las charlistas en la mañana también nos mostraba cómo podemos también escanear, tener texto y sobre este texto comenzar a disponer de la información, empezar a destacarla y de esa forma queda guardado, ¿ya? Incluso para elementos de matemática es súper trascendente porque además puedo empezar a trabajar con matemática haciendo algunos ejercicios que tienen que ver con unas figuras más que nada de algoritmo y que son súper útiles para empezar a trabajar. Entonces, reconoce hasta esos elementos en particular para poder hacer con elementos matemáticos, ¿ya? Entonces, eso también es fundamental que lo entendamos. Insisto, estos elementos van a estar disponibles. Yo, por ejemplo, voy a crear aquí el primer bloc de notas de Tomás y le vamos a llamar inglés. Cuando ustedes están haciendo esto la primera vez, puede ser que los profesores o maestros en estos minutos no lo estén utilizando todavía porque son más pequeños, pero eso no implica que ustedes no lo puedan hacer. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo acá, creo el bloc de notas, ¿ya? Y en este bloc de notas yo puedo empezar a agregar secciones, acá abajo, y esta sección también puedo usar lo mismo o puedo usar la estrategia de jerarquía del curso módulo 1. Y acá creo clase, o en inglés, clase 1. ¿Ya? Esto es lo que estamos haciendo particularmente, permite que nosotros podamos trabajar. Si yo quiero tener esto y quiero estar apoyando a mi hijo particularmente, y yo ya conozco un poco de OneNote, ¿por qué no sería malo que yo pudiese compartir conmigo, con mi cuenta, con personas determinadas, a mi cuenta personal? ¿Ya? Claramente me dice que yo no soy parte de la organización, obviamente yo no soy parte de una cuenta del colegio, soy un externo, pero sí me puede compartir el OneNote, por lo tanto yo incluso puedo interactuar con el contenido de mi hijo, ¿ya? Entonces, a ese nivel de definiciones, de interacciones nosotros podemos ir llegando, ¿ya? Vamos a volver. Eso en cuanto a OneNote, ¿ya? Esto se transforma en elementos fundamentales que son apoyo a las actividades virtuales que hoy día los chicos van a tener. Ojalá, insisto, ojalá no
yo como padre echo mucho de menos que los chicos estén en una forma de presencialidad. La educación no va a ser la misma, pero claramente estamos en un escenario donde no podemos arriesgarnos y ante esta situación de que donde ellos tienen que estar trabajando virtualmente, es bueno que tengan las mejores instancias y donde uno también pueda estarse involucrando virtualmente. Y ahí estábamos viendo la demo de la toma de nota. Y la última, que para mí, desde el punto de vista, creo que es súper interesante, porque me tocó ayudar a Tomás en esto particularmente, que tiene que ver con cómo reemplazamos algo que ocurre en el colegio y que es parte de la presencialidad, que es estas presentaciones de dinámicas donde los niños llevaban su presentación, su papelógrafo, los más avanzados llevaban su pendrive con su presentación en PowerPoint, hacían una presentación teatral, una presentación de ciencia. ¿Cómo hoy día nos involucramos cuando nos piden una presentación en video? Quizás una bonita experiencia es quizás interactuar con esto, con una presentación en PowerPoint, pero donde ellos también tengan la capacidad de interactuar. ¿Ya? En ese sentido, una de las claves, y aquí voy a cambiar un poco el foco de la pantalla para que lo veamos. Aquí vamos a revisar, es que podemos utilizar PowerPoint. Aquí yo me voy a ir particularmente, ¿ya? Voy a mover hacia acá. Apagué un poco la cámara, porque o si no, no voy a poder utilizarlo. Voy a utilizar mi presentación, pero imaginémonos que nuestros chicos, así como Tomás Mayó, con sus monitos de Gacha Light, a ser parte de este contenido, ellos hacen sus propias presentaciones. Y en esas propias presentaciones, ellos quieren enviarlas. No es lo mismo que ellos manden una presentación y donde ellos tengan la posibilidad de mostrar particularmente que saben algo de la materia y donde ellos cuenten un poco su historia. Eso es fundamental. Y fíjense que acá en PowerPoint, voy a cambiar esto porque no estaba viendo toda la pantalla, en presentación, voy a volver acá. Disculpen esto de estar moviendo pantallas. A ver si se desaparece. Aquí tengo una barrita que me está molestando. Ahí sí. Ya, en presentación con diapositiva, aquí vamos a tener particularmente una que tiene que ver con trabajar con grabar la presentación al mismo tiempo que yo la esté presentando. Aquí ustedes van a ver un flash, voy a sacar nuestra presentación, la tengo que quitar para que trabajemos con esto. Y aquí en PowerPoint, seguramente ya lo están viendo, aparece muy escondido un botoncito que dice grabar desde la diapositiva actual. ¿Qué me va a permitir esto? Va a permitir grabar de diapositiva actual o desde el principio, empecemos de esta misma diapositiva, es que va a permitir que yo en este minuto, además se va a activar la cámara, les quiero mostrar también la otra pantalla que me aparece a mí en mi segunda pantalla, donde yo acá tengo mi otra cámara y me está mostrando que aquí los niños podrían empezar claramente a grabar. Empiezan a grabar y empiezan a pasar las láminas y ellos están con audio y ellos están con su cámara y finalmente permiten que finalmente ellos sigan avanzando y presenten con sus compañeros y se expresen y muestren sus dibujos. ¿Y cuál es la gracia? Que finalmente la PPT va a ir muy sincronizada y a ustedes les va a permitir incluso podamos hasta en un minuto determinado poder editar la presentación. Y eso es lo interesante. Voy a grabar unos par de segundos. Cuando yo entro a grabar, finalmente una cuenta regresiva, voy a grabar unos par de segundos para que veamos lo que podemos hacer y voy a detener. ¿Ya? Si se fijaron, se detuvo. Voy a salir de la presentación. Voy a salir de la presentación acá. Y fíjense en el PowerPoint. El PowerPoint tiene la posibilidad de hacer referencia al video. ¿Ya? Acá están, ustedes ya debiesen estar viendo particularmente mi otro video. Y yo puedo mover este video. Y yo podría empezar a visualizar qué es lo que se grabó en ese minuto. Voy a dar un par de segundos para que vean. Ahí algo del audio se escuchó.
¿Cuál es la gracia de esto? Que los chicos se empiezan a acostumbrar finalmente que no simplemente vamos a hacer un trabajo que es netamente virtual, donde vamos a estar presentando un trabajo. Y fíjense, no necesitamos ningún trabajo de edición, no necesitamos ningún software especial, finalmente estamos usando PowerPoint. Y ellos finalmente podrían presentar sus temas y presentar toda la información que requieran. Y incluso si nosotros queremos apoyar a los más pequeños y los más grandes también empiezan a trabajar, fíjense que en el PowerPoint una de las cosas interesantes que también puede ocurrir es que podemos darle estilos, podemos aplicar estilo al video, podemos recortar el video. Entonces, incluso yo podría recortar de tal manera que permita que si hay que copiar algunos, hay que sacar unos audios blancos o corregir algo, yo lo podría hacer y esto finalmente se va directamente al PowerPoint y queda totalmente vinculado. ¿Y cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo finalmente? Puedo cambiar la imagen, la puedo dejar en otro lugar. Y esto finalmente yo lo puedo guardar como, en este caso yo lo voy a guardar como una copia y lo podría guardar y esto queda, simplemente lo guardo como video. ¿Ya? Lo voy a guardar en este PC para que no sea tan pesado, no se vaya a la nube. Voy a guardarlo en videos. Y queda como MP4. Y ahí está generando el MP4. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento interesante que ustedes tienen que saber que ustedes lo pueden hacer hoy día. Lo pueden trabajar. Estas grabaciones de video quizás nos van a ser de buena calidad. Quizás no van a ser tan cortas como las que estoy haciendo yo, por lo tanto puede ocupar bastante espacio. Pero ahí entra un poco en juego lo otro que les quería contar respecto a esto, que pueden usar el PowerPoint para que los chicos hagan sus presentaciones, para que se graben a sí mismos presentando, y les va a permitir cosas súper importantes como, por ejemplo, compartir su trabajo. Si este es un video, generalmente va a pesar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo vamos a llevar a OneDrive. ¿Ya? Y para esto voy a volver nuevamente a nuestra página. Me voy a ir nuevamente al sitio de Tomás, me voy a ir a OneDrive. Y como con Tomás esto lo ejercitamos, lo hicimos en realidad, aquí le estamos contando cosas que hacemos. Por ejemplo, Tomás el lunes hizo un trabajo sobre Urano. Y él, pues yo le ayudé a subir el video, porque como pesaba 284 megas, porque fueron como 7 minutos aproximadamente de presentación, pero la gracia está en que él lo pudo compartir. Lo pudo compartir con sus compañeros, lo pudo compartir con su profesora y ya está disponible en línea. ¿Ya? Si vemos acá el detalle, y aquí veo la presentación de Tomás que... Hola, profesores y compañeros. En este video voy a insertar... Y ahí él hizo su presentación de Urano. Que se llama Urano. Y la hizo con su maqueta. Y ahí fueron 7 minutos aproximados de presentación. Y finalmente la presentación además la hizo él con los diseños que tiene PowerPoint. Pero aquí tenemos un montón de herramientas disponibles para poder trabajar. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que no perdemos la posibilidad de que ellos interactúen, de que ellos muestren sus experimentos, que ellos sigan con sus elementos lúdicos y lo siguen demostrando al resto de la comunidad, al resto del curso. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que nosotros no debemos perder para nada, son cosas que debemos estar considerando siempre, desde cierta manera, para que... Vamos a bajar el volumen acá de esto. Y finalmente permitan que ellos puedan seguir colaborando, ¿ya? Y ciertamente los vamos acercando a estas dinámicas, ¿ya? Aquí ya vimos la demo de esto particularmente. Como resumen, como voy a ir resolviendo, ya casi ha pasado 1 hora, se nos pasó súper rápido este tiempo. Uno de los elementos fundamentales que yo quisiera ahí que ustedes tuvieran en cuenta es que, tal como lo vimos al principio, esta herramienta, Microsoft Teams, es fundamental, es base, es lo que nos permite que los profesores y los niños estén conectados. A mí me gusta mucho cómo los niños, además de la clase, pueden conectarse posteriormente a compartir una reunión para jugar. O sea, eso es fundamental de la interacción que a lo mejor hemos perdido relacionado con esta contingencia que estamos viviendo. Pero no solamente Teams.
Tenemos, como vimos, tenemos OneNote, tenemos las posibilidades de manejar la planificación. Nos podemos ayudar nosotros mismos como padres apoderados y tutores a través del correo electrónico, usando herramientas como la de PowerPoint para grabar sus presentaciones. Son fundamentales para que nosotros vayamos encontrando pequeños nichos. Mi presentación tenía ese objetivo. Tenía el objetivo de que ustedes pudieran visualizar pequeños detalles que por lo menos yo como padre, en principio yo les comenté, creo que son cosas que como padres son trascendentes que podamos conocer, que nos ayudan un poquito. Claramente una herramienta no va a poder ayudar completamente a lo que estamos viviendo hoy día, donde nuestros niños están remotos o están semipresencial. Su educación se está viendo afectada, pero ganemos esos pequeños detalles, ganemos esa otra interacción, ganemos esas otras funcionalidades, ganemos esa forma de educar de forma distinta, en mostrarles herramientas que esto, el planificarse, el usar un OneNote, no es algo con el cual se van a quedar en el colegio, esto les va a servir a futuro. Entonces, a pesar de que hemos perdido presencialidad, estos elementos como padres creo que son importantes porque son un pequeño descubrimiento, muy pequeño, a lo que ustedes también pueden seguir descubriendo y la invitación a eso, a que sigan descubriendo particularmente otros detalles. ¿Ya? Ahí, chicos, ustedes me cuentan si hay alguna pregunta, algo. ¿No? Bueno, eso quería presentar. Quería dejarles yo aquí nuevamente mis datos. Esta presentación, insisto, la quise más allá de ser el experto en Microsoft 365, el consultor en Microsoft 365, el que era MVP. La verdad que quise hacerle el punto de vista de padre, por eso quise invitar a Tomás, por eso lo involucré, por eso mostré su cuenta, por eso él nos ayudó con unos dibujitos, porque creo que ese es el valor fundamental acá. Son pequeños detalles técnicos que pueden apoyar a cualquier padre, a padres que a lo mejor no tienen ninguna relación directa con la tecnología, que no conocían necesariamente esta herramienta, pero creemos que cualquiera de estos elementos podrían llegar a ser de valor fundamental para lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Eso por mi lado, no sé si hay alguna pregunta, comenzamos a cerrar. Juan, por aquí hay una pregunta que dice que si puede compartir contenidos desde la cuenta de su hija hacia la propia cuenta corporativa personal. Ok, sí, me parece trascendente porque yo lo mostré muy fugazmente. Sí, sí se puede hacer. A pesar de que depende mucho de las mecánicas de seguridad que tenga cada establecimiento, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Hay establecimientos que han definido una regulación de que solamente el compartir depende en ciertos aspectos. En SharePoint, en OneDrive, a lo mejor está reducido a otros elementos en particular, y puede ser que tengan cerrada o completamente sellada la difusión, ¿ya? En este contexto, lo que se refiere a este ejemplo que estuvimos viendo, trabaja muy parecido a lo que trabaja el resto del ecosistema Microsoft 365. Y aquí particularmente, por ejemplo, me quiero ir al OneDrive, al OneDrive de Tomás, ¿ya? Que es el lugar más personal y que finalmente yo podría estar trabajando. Aquí yo lo tengo compartido porque se compartió con los profesores, pero yo también podría compartirlo con mi cuenta. ¿Para qué? Porque a lo mejor en ese OneDrive él está haciendo alguna tarea, muy parecido a lo que mostrábamos antes, lo que sucedía en el OneNote. Fíjense que el cuaderno de inglés que nosotros creamos, particularmente acá, quedó en su OneDrive. Y el OneDrive es un espacio colaborativo, pero personal. Yo soy finalmente quien lo administro como usuario. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría compartirme el video de Tomás, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma? Personas determinadas para no dar un acceso al vínculo en forma anónima. Y cuando yo determino a una persona determinada, yo tengo que identificar. Ahora, ¿cuál es la salvedad? Es súper importante aquí que lo tengan en cuenta. Si yo tengo una cuenta Outlook, una cuenta Live, Hotmail, yo puedo compartirlo con esa cuenta porque son cuentas Microsoft. Si yo tengo una cuenta en otro tenant, mi empresa, por ejemplo, trabaja con un tenant Microsoft 365, también me puedo compartir. Y eso va a ser súper transparente.
¿Qué pasa si yo necesito compartirlo a mi cuenta Gmail, por ejemplo? ¿Lo puedo hacer? Por supuesto, también lo puedo hacer, ¿ya? Sin embargo, aquí tengo que hacer una corrección. Sin embargo, esa cuenta Gmail va a tener que transformarse en una cuenta que antiguamente le llamamos Passport o ahora una cuenta Microsoft. Por lo tanto, vamos a tener que anotar esa cuenta Gmail, vamos a tener que recibir una invitación, pero voy a poder loguearme, voy a poder entrar con esta cuenta Gmail a los contenidos de mi hijo, totalmente. Insisto, tal como lo dije primero, dependo exclusivamente de los privilegios y políticas de seguridad que estuvimos viendo también hace 2 charlas atrás, que está estableciendo cada establecimiento educacional, ¿ya? Dependemos exclusivamente de eso, ¿ya? De hecho, acá voy a compartirlo para que se vea, porque yo ya me he compartido cosas con mi cuenta. Ahí dice, que forma parte, fuera de la organización, pero me permite compartirlo. Probablemente también me va a llegar acá a correo electrónico, me va a llegar la invitación. Y de hecho, si les muestro mi correo personal, ustedes pueden visualizar que de la cuenta de Tomás, de mi hijo, me está llegando un vínculo compartido. Primero de la clase de inglés y después del video de su presentación de Urano, ¿ya? Así que espero que haya sido respondida la pregunta. Perfecto, Juan, mil gracias. Por ahora no hay más preguntas. Ok, muchísimas gracias. No me queda entonces más que despedirme. Muy agradecido por la invitación a todos. Muchas gracias a todos los grupos, equipos de usuarios, de comunidades que están presentes, a las empresas que también se presentan acá. Muy agradecidos por la invitación y estamos a su orden para cualquier otra iniciativa. Un gusto.